Yo tengo la seguridad que si llevamos a la práctica todo esto que estamos viendo aquí y comenzamos a buscar ser esos hombres recomendados por el Señor, nuestra vida cristiana va a estar enfocada en glorificar al Señor, no a la manera en como nosotros creemos que debemos de vivir. Porque yo veo, hermanos, que tenemos el conocimiento y la capacidad, y muchos tienen años de cristianos y congregándose más, pero a veces en la vida no se refleja esto que decimos que hacemos. En nuestro día a día no se refleja, en nuestro hablar, en nuestro publicar, no se refleja los cristianos que decimos que somos. ¿Cómo puedo saber qué tipo de cristiano tengo que ser? ¿O cómo puedo saber dentro de la pluralidad de cristianos cómo yo debo de actuar o cómo debo de ser con estos hombres y mujeres? Porque siempre queremos ser como el apóstol Pablo y ellos. Estamos muy lejos, hermanos. Pero hay otros que son como nosotros. Otros que tenían las necesidades nuestras, las capacidades nuestras y unas condiciones de vida como las de nosotros. Y para esto estos nombres, el título del sermón sigue siendo el mismo: los recomendados por el Señor. Dios honra a los que le honran. Los recomendados por el Señor, y Dios honra a los que le honran. Amén. Vamos a empezar a tomar lectura para refrescar un poco en Romanos, hermanos 16. Y saludo con gusto a Alberto y a Silvia y a la bendición que trae en su vientre ahí en Capilla de Milpillas, y a Raúl y a Mariela, los hermanos allá de la iglesia en Cuernavaca, y a Rafa y a Rebeca, que también nos está viendo por ahí por el Facebook, y a algunos hermanos que están muy ocupados en buscar una iglesia bíblica, que están en muchos lugares en el mundo. Hay un hermano que está en Puerto Rico, por ejemplo, otro en Argentina, otro está en Brasil. Hay otros hermanos que están en Costa Rica, que no se están congregando en una iglesia porque no hay en su ciudad, y entonces están congregándose en casa. Y están preocupados porque ellos desean añadirse a una congregación más. Les he estado compartiendo. La próxima semana platicamos precisamente de eso, de las iglesias en casa y cómo funcionaba esto en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, y cómo esto sigue funcionando aún. Hay un montón de iglesias bíblicas, cristianas, de sana doctrina, una teología reformada, exacta, hermanos, me refiero a muy minuciosa en su manera de escudriñar la Escritura, y son iglesias bien pequeñas. La iglesia, por ejemplo, del pastor Sugel Michelén, no sé si han visto la parte de atrás del púlpito, se enfrente a él, es una iglesia pequeña, es algo como esto, pero tiene otra planta en la parte de arriba, y es lo mismo, es el doble, pero ellos llevan 35 años de iglesia. La iglesia del pastor Tim Conway en San Antonio tiene aproximadamente como unos 180, 200 miembros, tienen 30 años también. Entonces son iglesias muy pequeñas, pero por el evangelio que se predica hay poca gente. Por la predicación de andar en el camino angosto, ¿no? Pero muchas de estas iglesias comenzaron en casa. La iglesia del pastor Tim Conway, él platica su testimonio, y empezó en un restaurante de hamburguesas. Ahí empezó, 3, 4 personas y sus suegros, y ahí se congregaron durante 3 o 4 años y empezaron a llegar gente y perseveraron y creció. Lo más difícil es la perseverancia, porque vemos en un año no, 2 años no, 3 años no, y decimos no, hay que luchar, hermanos. La vida del cristiano es trabajar y luchar. El cristiano tiene que hacer la obra, tiene que evangelizar, tiene que predicar, tiene que visitar lugares de necesidad. No nada más es que a gusto y ya abro las puertas de mi casa y todo sale en automático. No, hay que sudar, hermanos, hay que trabajar, hay que hacer las cosas como el mismo Señor lo hizo. Y estos hermanos son un testimonio tremendo de ello. Y hay una buena predicación,
un extracto que se llama Mensaje a las Nuevas Iglesias del pastor Tim Conway, y habla precisamente de esto, de los primeros años que el hombre o el cristiano o la congregación tiene que esforzarse, luchar contra todo para que empiece el Señor a bendecir su ministerio. Obviamente que sea del Señor el ministerio, porque si el hombre edifica una casa y el Señor no está de por medio, pues de nada sirve. Gloria a Dios, hermanos. Entonces vamos a tomar lectura en Romanos 16, vamos a leer desde el 1 y vamos a parar en el versículo 4. Amén. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Amén. Amén. En los últimos 2 sermones, amados, hablamos de una mujer llamada Febe y también de una mujer llamada Priscila. También obviamente se reúne aquí el nombre de Aquila. Platicamos el culto pasado acerca de cómo era el servicio de estos hermanos y qué características tenían. Vimos un punto muy importante. ¿Por qué si en la Escritura, cuando se saludaba a una iglesia o una persona, el nombre del hombre se mencionaba primero, el nombre del hombre? ¿Y por qué aquí en 6 ocasiones se menciona primeramente el nombre de la mujer? ¿Qué pasa? ¿Por qué Pablo perdió ahí como el asunto que normalmente él estaba llevando a cabo con mucha seriedad? El hombre va primero, porque Pablo, tú escribes a las iglesias que la mujer no esté sobre el hombre y después estás como quitando un poco de el valor del hombre para poner primero a la mujer en tu carta. A lo mejor tú no tomas en cuenta este mensaje tan serio. Dices, pues ¿qué tiene? Es lo mismo. En este entonces no era lo mismo mencionar a las personas en el orden que fuera. Normalmente se mencionaba por el orden o el valor que tenía cada uno de ellos. Y en estas ocasiones, hermanos, se menciona primeramente a Priscila, no a Aquila. Probablemente muchos teólogos dicen que es porque Priscila se discutía, hermanos, en el ministerio. Era una mujer que hacía la obra de una manera sorprendente. Era una mujer dedicada, valiente, una mujer que luchaba. Era una mujer que estaba viendo nada más qué hacer para que el reino se siguiera extendiendo. Aún estuvo dispuesta a entregar su vida por Pablo. Ponte a pensar, a entregar su vida por Pablo, no por Cristo directamente, aunque obviamente sabemos que va de la mano. Pero ella en primer término arriesgó su vida por Pablo. Pablo le tenía gran estima. Obviamente pensamos aquí en las obras de la carne. Imagínate tú siendo hombre, sabes que Pablo normalmente escribe al hombre y lo menciona primero, y ahora te llega la carta y primero mencionó a tu esposa. Los que somos carnales diríamos, ¿qué pasó, Pablo? ¿Por qué me dejas en segundo término? Pero aquí se está hablando de hombres y mujeres realmente cristianos. ¿Tú crees que en este hombre que estuvo dispuesto a abandonar su vida y entregarse para morir por Pablo, hablando de Aquila, iba a tener una obra de la carne como un celo de decir, ¿por qué mi esposa primero? Pues obviamente no, era un hombre cristiano entregado, dedicado al ministerio y no le importaba cómo Pablo reconoció a su esposa. Es más, se sentía dichoso de tener la esposa que tenía. Casi puedo creer que le agradeció a Pablo, gracias por haber considerado el ministerio de mi esposa y mencionarla primero. Yo así lo veo, porque no es como muchos de nosotros. Este es un hombre realmente cristiano, obviamente también, hermanos y hermanas, cuando pensamos en una mujer que es valerosa, que es guerrera, que está dispuesta a ir y a entregar, predicar el evangelio, a enseñar, a estar dedicada a esto, nos imaginamos de pronto una mujer que pudiera tener algunas características fuera de las características de una mujer cristiana, que perdiera la piedad, o que a lo mejor hablara más fuerte que el hombre, o que fuera más regañona, o que tuviera a su hombre sometido. Y no, la característica de un diácono, platicábamos domingo pasado y el antepasado, es que sean personas no calumniadoras,
que no sean dados al vino, no pentencieros, sin chismes, sin murmuraciones. Aunque Priscila era una mujer cristiana sumamente entregada, ella no perdía el piso. Ella no volaba la barda para estar por arriba de su esposo. Ella seguía siendo una mujer sumisa, pero eso no quiere decir que era una mujer oprimida. Entonces a veces confundimos que mi mujer tiene que ser una mujer oprimida. Tú no hables, tú no hagas esto, tú no. No, estamos en un error. Igual tu hermana, no permitas que eso suceda en amor. Estamos hablando de que la mujer tiene que ser una mujer sumisa. Pero la sumisión no quiere decir, a lo que se refiere la palabra, que sea una mujer oprimida, que no pueda hablar, ni pueda tener voto, ni pueda enseñar, ni pueda relacionarse con mujeres para hablar de la escritura o enseñarle a jóvenes. No, hermanos. La mujer tiene la misma capacidad o más para poder enseñar el evangelio de una manera fiel. De hecho, la Biblia habla de muchísimas mujeres que fueron más valientes que los hombres en ciertos casos de peligro. Pero esta mujer no perdía el suelo. Esta mujer conservaba las características de una diaconisa o de un diácono. Tenía esas cualidades de ser una persona, una mujer que tenía temor de Dios y por lo tanto ella respetaba a su esposo. Probablemente tenía más conocimiento que el esposo, probablemente era más entregada, probablemente evangelizaba más, probablemente predicaba más, no sabemos. Pero no por eso quería decir que dejaba de respetar a su esposo. Nosotros conocemos, mi esposo y yo, algunas parejas de misioneros o de pastor con su esposa que son así. La mujer sabe demasiado, tiene demasiado amor, la mujer disipula, la mujer es hermosa en la obra, el hombre es más callado, pero no por eso deja o es menos. Deja de ser lo que Dios le mandó a hacer o se hace menos o la esposa sube. No, ella guarda su postura. Ella está ahí sirviendo, aún en silencio hace cosas que los demás no ven, pero es una mujer entregada al Señor. Entonces no podemos como confundir el entregar. Aquí hay mujeres que sirven mucho, que evangelizan, que han predicado a mujeres en la calle o a personas en trabajo, pero no tienen que perder, hermanas, el suelo ni el foco de lo que la Escritura dice que una mujer tiene que hacer o comportarse de tal manera. Tenemos que recordar que primeramente es para gloria del Señor. En las 6 referencias del Nuevo Testamento en que se menciona a esta pareja, les comentaba, mujer y hombre o hombre y mujer, el nombre de Priscila viene primero. En 3 lugares se nota como el interés de Pablo de que Priscila sea reconocida. También hay quienes dicen que en 4 lugares, porque hay una variación de un texto en Hechos 18:26, en las traducciones. Pero bueno, yo digo que son 3 veces en donde se nombra ahí perfectamente bien el nombre de Priscila antes que Aquila. La costumbre era mencionar al hombre, pero si en este caso menciona a Priscila, es porque esta mujer no únicamente fue guerrera, como te dije, sino también era una mujer que guardaba o que llevaba a cabo bien su ministerio, con los requisitos que el Señor dijo a través del apóstol Pablo. No tenía ella un rol superior. No tenía ella a lo mejor habilidades como del hombre, que ella cubría ministerios de Aquila, no, simplemente ella cumplía lo suyo. Probablemente no sabemos si ella tuvo un rol más significativo al momento de estar a punto de dar su vida por Pablo. A lo mejor ella fue la que se puso enfrente de Pablo, una espada, o se metió a la cárcel a hacer algo, o lo ayudó a escapar, no sabemos. Pero Pablo la reconoce y esto no es reprochado por Aquila, al menos la Escritura no lo dice. Pero lo que sí estamos seguros, hermanos, que ella no perdió el suelo de su ministerio. Era una mujer que cumplía con los requerimientos de un diácono de la iglesia. Ella no era una mujer oprimida. Ella parece haber tenido dones y habilidades especiales, porque para llevar un ministerio adelante se necesita estar bien dotado, hermanos. Bien dotado en dones, y obviamente el Señor da a cada uno el don que necesita para edificar la iglesia, y más en estos entonces que la iglesia estaba siendo construida, por así decirlo. Ella probablemente tuvo una devoción tremenda al Señor. Esa devoción la capacitaba para sobrepasar a lo mejor a su marido en algunas cosas, una devoción de oración, una devoción de piedad, una devoción de amor.
Esas son características que muchas de ustedes, hermanas, tienen. Más temor, más oración, hablan menos y hacen más. Pero no por eso perdemos el papel de cada uno. Ella no sobrepasó jamás a su marido, ella estaba enfocada en servir. Ella era sumisa. En los 6 pasajes en los que ella se menciona en el Nuevo Testamento por Lucas y por Pablo, nunca se implica que ella estuviera de alguna manera fuera de la línea. Jamás podemos ver un texto que digas, oye, aquí como que se equivocó. Para nada, son ejemplares, son recomendados por el Señor, honrados por Dios. Imagínate el nivel que tienen. Obviamente no tenían los dones extraordinarios como Pablo. Eso es una desventaja. Siento de lo que cabe. Recuerden que Pablo tenía todos los dones. El Señor se los dio como dones extraordinarios. Estos hombres eran más como nosotros. Tenían capacidades y tenían dones como nosotros, no extraordinarios. Cuando digo extraordinario es fuera de serie, fuera de lo ordinario. Los apóstoles tenían estos dones fuera de serie. El Señor los usaba para hacer cosas sorprendentes. No era porque ellos tenían el poder, sino era el Señor a través de ellos siempre, siempre. Pero ellos tenían toda esa capacidad de los dones extraordinarios. Cuando se menciona en el Nuevo Testamento por Lucas o por Pablo, nunca se implica que ella estuviera fuera de la línea. Ella nunca es censurada, ella nunca es exhortada a guardar la postura, sino siempre es recomendada. Siempre se habla bien de Priscila, siempre se le menciona en conjunto con su marido. 3 de estas veces primero que el marido. Ella era una mujer discípulo, hermanos. Era una mujer entregada completamente. Esta mujer era un discípulo del Señor. Era un discípulo. ¿Sabes que la iglesia, la pluralidad de los miembros en la iglesia, no son todos iguales porque no todos se ponen la camiseta de discípulo o el traje? Todos son cristianos, mas no todos son discípulos. Algunos siguen con la vanidad de su mente y con su vida, y algunos siguen haciendo las cosas aquí como más importantes que las cosas del reino. Esta mujer, hermanos, junto con su esposo, se abandonaron a sí mismos. Ellos fueron consistentes y fieles hasta el final. Consistentes y fieles hasta el final. Ahora, es importante, ¿de cuántos años hablamos más o menos del ministerio de ellos? Vayan a 2 de Timoteo 4:9. Perdóname. Ahí estamos. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, nuevamente a la mujer primero, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo, pero lo importante en la porción A del versículo 19 es, saludad a Priscila y a Aquila. ¿En dónde estamos leyendo? 2 de Timoteo. ¿Sabes cuántos años después se escribió la carta a Timoteo después de lo que estamos viendo aquí en Romanos? Como 14 o 15 años después. ¡Qué bendición, hermano! Estos cristianos que no únicamente estuvieron con la camiseta puesta en 3, 4, 5, 6 meses, un año y después claudicaron. No, 14 años de una vida cristiana entregada, en perfecta consistencia y fidelidad. Esta es la última carta que Pablo escribió.
Está escrita como 14 o 15 años después, pero sigue hablando de ellos primeramente en la salutación. No está hablando en último lugar, sino vuelve a mencionar a Priscila y Aquila en primer lugar. ¿Qué clase de personas eran estos cristianos, hermano? E insisto, no eran los apóstoles como para decir, bueno, eran los apóstoles, tenían dones extraordinarios. Ellos tenían dones, claro, cada uno de ellos, pero no extraordinarios. Es decir, ellos no podían hacer lo que los apóstoles hacían. Pero aún así se entregaron por completo. Después de que Pablo se encontró por primera vez con Aquila y con Priscila, la relación y la vida de estos creyentes fue igual que en el principio, hermanos, o probablemente más, porque su fe creció y su gozo por el Señor creció, y probablemente ellos con esta tribulación y sufrimiento querían ya irse con Él. Ellos eran creyentes fieles, hermanos. En ninguno de los escritos de Pablo o de Lucas se dice nada negativo de estos dos creyentes. En ninguno. Siempre se habla bien de ellos. Hasta donde nos indican los registros entre Pablo y Aquila, y Priscila también, siempre se habla de armonía. ¿Qué quiere decir? Que los recomendados por Dios no son recomendaciones temporales, sino son recomendaciones permanentes, eternas. A los que Dios honra no son únicamente los que honra por un día o por 2 días o por una actividad. Dios quiere una consistencia, Dios quiere una fidelidad. No nada más un ratito, qué bonito, mira, sirvió muy bien 3 o 4 meses, pero ya después se cansó. Es que le vino una tribulación muy fuerte. El Señor habló de todo esto. Obviamente ellos pasaron por peores tribulaciones a las nuestras. Yo escucho de muchos cristianos y de muchos de nosotros decir, es que estamos pasando por tiempos difíciles. Hermanos, tiempos difíciles los de estos cristianos. Platicaba el otro día, ¿tú crees que en qué nivel de tribulación pones ser devorado por leones? Del 1 al 10. ¿Es una media tribulación o es una gran tribulación? ¿Qué otra cosa puede pasar peor? Que metan a ti, a la iglesia completa, en un coliseo lleno de romanos sedientos de sangre, gritando nuestra muerte. ¿Qué nivel le pones a esa tribulación? Estas tribulaciones las veían los hermanos de la iglesia del primer siglo, hermanos. Nosotros jugamos al cristiano. Nosotros sufrimos por nuestros propios problemas, que normalmente son por vanidad o son imaginarios. No son problemas como los de ellos por entregarnos a Cristo. La vanidad nos gana, el orgullo nos gana, la soberbia nos gana, la pereza nos gana, la enfermedad es más fuerte que la gloria de Dios y un montón de cosas, hermanos, que le echamos la culpa por ser cristianos. Mentiras, mentiras. Son sufrimientos como los del mundo. Así como gozamos de la misma misericordia de Dios como los del mundo, sufrimos como los del mundo. Porque creo que muy pocos aquí han sufrido una tribulación por ser cristianos. Estos hombres seguían adelante aún en medio de grandes problemas. Dar la vida por Pablo, ¿qué quiere decir? Ellos no querían estar por arriba de Pablo. Ellos no llegaron y dijeron, Pablo, llevamos 14 años, oye, sirviéndote, ya está bueno, sírveme a mí. Ellos entendieron que había lugares y que ellos tenían que conservar esa postura durante siempre. Ellos no perdieron el suelo. Jamás la Escritura dice que con el paso de los años Aquila y Priscila se convirtieron en pastor y pastora, o profeta y profetisa, o apóstol y apostoliza. No, se sigue hablando de la misma manera como siervos, hermanos. Los pastores, hermano, estamos llamados a seguir sirviendo de la misma manera en como servíamos al principio. No estamos llamados a ponernos en un trono y coronarnos como reyes. Obviamente los hermanos comienzan a servir y comenzamos a hacer otras actividades, pero yo estoy llamado a seguir yendo al hospital y a la calle y a la cárcel. Es lo mismo, porque tenemos que seguir sirviendo igual. Aquí el único rey, el único exaltado es Jesús. Nosotros, cero a la izquierda, hermanos.
Así estuvieron estos hombres, como Febe también, durante mucho tiempo, sin ser reconocidos. Sin ser reconocidos. Y pasaron por gran tribulación. Y ellos, hermanos, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por Pablo. No un mes, no 2 meses, no un año, sino fueron por más de 14 años. ¡Qué impresión! Pablo nunca tuvo que decir de ellos lo que se dijo de Demas. Vamos, ahí en segunda de Timoteo 4:10 hay un comentario interesante. Dice: procurad pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Jamás se habló de Priscila y de Aquila como de Demas. Demas fue señalado por Pablo como un traidor al cuerpo de Cristo. Él no se fue a servir, él se fue al mundo. Ya se ha ido gente de aquí al mundo, hermanos. Y obviamente hablando de nosotros como si fuéramos los que ocasionaron o los que hicieron algo mal. Pero la verdad está, el Facebook lo dice todo. Su vida, su hablar. Se van al mundo. No se van a servir al Señor. No son como Priscila y como Aquila, sino se pierden en el mundo. Se hacen amigos del mundo y se convierten en enemigos de Dios. Priscila y Aquila sirvieron hasta el fin con tribulaciones espantosas, hermanos. ¿O a qué se refiere la Escritura cuando dice que estuvieron dispuestos a dar su vida por Pablo? Imagina tú, cualquier escena. ¿Cómo mataban en ese entonces? ¿A pedradas? ¿Con espada? ¿Te quemaban? ¿Te crucificaban? No era cualquier cosa. La gente era bárbara, hermanos. La gente era bárbara. Hoy en día son pocos en los lugares que se atreven a matar como todos allá mataban en la grande civilización de Roma. Eran los civilizados, supuestamente eran asesinos. Pero Aquila y Priscila ahí estuvieron. Ellos tenían un compromiso. Ellos estaban comprometidos con Dios para servir a Pablo. Ellos no brincaban la tranca, no decían: yo estoy comprometido contigo nada más, Dios. Yo a Pablo no, tú encárgate de él. Ellos estaban comprometidos con Dios, sirviendo a Pablo y a la iglesia. El domingo pasado hablábamos que habían 2 iglesias en sus casas. Probablemente ellos tenían algún dinero durante un tiempo, porque vendían campañas y tenían una iglesia en un lugar y tenían otra iglesia en otro lugar, y viajaban y atendían, tenían gente, concentraban, vivían para el Señor. ¿Qué de ti, hermano y hermana? ¿Qué podría decir Pablo hoy de nosotros? No de lo que aparentamos. Dice el pastor Sugel: qué bueno sería que las vidas de los cristianos que publican en Facebook fueran como lo que publican. Qué bendición sería que las sonrisas que ponemos ahí, y las fotos, y la vida así con la familia, todos felices, ¿no?, fueran las vidas que verdaderamente llevamos al día a día. ¿Qué diría hoy Pablo de mí? ¿Qué diría Pablo de ti? ¿Te hablaría como a Demas? Diría Pablo: pues se fue al mundo, está en el mundo. O diría como Pablo y como Aquila y como Priscila. ¿Qué diría de ti? ¿En qué condición espiritual estarás en 14 años? Si Cristo aún no viene, ¿cómo vas a estar en 14 años? Escucha, con las mismas pruebas o peores. Debemos de entender de una vez por todas que estar en Cristo no es tener una mejor vida del todo, hermanos. Yo no digo que todos la vamos a pasar mal, pero la realidad que si vas creciendo en piedad y si vas siendo un cristiano bíblico, no la vas a pasar bien, porque vas a empezar a chocar con el mundo allá afuera,
Porque ya no vas a tolerar el lenguaje y los pecados del mundo, no porque, me lastima, me agrede mis oídos, sino que vas a ver las almas directas al infierno y no vas a poder callar. Y la gente va a empezar a aborrecerte como aborreció a Jesús. Él mismo lo dijo. A ustedes los van a aborrecer porque a mí me aborrecieron primero. Entonces, ¿en dónde vas a estar en 14 años? ¿En dónde van a estar tus ojos? ¿En dónde va a estar tu tiempo? Supongamos que en 14 años ya vino algo de muerte a nuestra vida. ¿Vas a estar en Cristo? ¿O alguna enfermedad? ¿O en 14 años ya comienza una persecución mundial? Comienza a verse en verdad una gran tribulación en todo el mundo. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo estoy hoy? Hermanos, que no perdamos por nada nuestro primer amor. Así como los matrimonios comienzan muy acaramelados y se empieza a enfriar el amor, así también puede pasar con Jesús. Tenemos que practicar el cristianismo, porque cuando una persona practica un deporte, cada vez es mejor, cada vez tiene más mañas, por así decirlo, o cada vez agarra más condición. Si nosotros dejamos de practicar el cristianismo en 14 años, no vas a ser cristiano, hermano. Cuando en Mateo 24 el Señor está hablando de la venida, de su venida, vayan a Mateo 24. Los discípulos le preguntaron a Él, ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder todo esto? El Señor Jesús les empieza a decir un sinnúmero de palabras y de cosas como para que ellos supieran. Normalmente este pasaje es escatológico. Escatológico quiere decir las cosas del fin, las últimas cosas. Pero yo quiero que hoy lo veas no con ojos escatológicos, sino los veas como la advertencia que Jesús dice de lo que tú vas a tener que pasar. Mira lo que dice: todo por lo que tenemos o podemos pasar, hermanos. Vamos a leer desde el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ya los hay, y muchos, y a muchos entregarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad y no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Sufrimiento, hermanos. Dice, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué? El principio nada más. No veas esto con ojos de escatología. No veas esto con ojos de ya el Señor viene, no. Velo con esto en lo que vamos a pasar. Todo esto va a pasar y no quiere decir que Dios ya no nos ama o que ¿qué pasó con Dios? ¿Por qué me abandonó? No, el Señor dice, no te os turbéis, es necesario que todo esto pase. Van a pasar un montón de cosas y nosotros vamos a estar ahí en medio, hermanos. Va a haber sufrimiento, pero no nos debemos de separar. Fíjate más adelante. Entonces los entregarán ¿a qué? ¿Y los qué? Y serán aborrecidos todos por causa de mi nombre, por todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué quiere decir? Muchos demas. Va a haber problemas y va a haber cosas así, hermanos, en nuestra vida. Y vamos a decir, no, yo creo que Dios ya me abandonó. Dios ya me dejó. Pues no, de mal en peor. Muchos van a tropezar. Mira que dice, y se entregarán unos a otros. Chismes, calumnias, murmuración, y unos a otros se aborrecerán. Aborrecer es amar menos, se van a dejar de amar. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Crees que ya hay falsos profetas? Y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad que dice ahí, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, nosotros no tenemos que perder nuestro primer amor.
¿A pesar de qué? A pesar de todo esto. A pesar de todo esto. Por eso nosotros rogamos que el Señor ya venga pronto, que esto pase ya pronto, que venga ya lo peor que tenga que pasar y vámonos. ¿Por qué? Porque hay riesgo para muchos de nosotros. Hay riesgo de enfriarnos, hermanos. Hay riesgo de apartarnos. No podemos entender este misterio de la soberanía de Dios para salvación. No lo podemos entender porque hay unos que aquí dice que se van a apartar. Podemos decir, pues no eran predestinados. Hermanos, no nos podemos meter en ese trueque. Es el misterio de la soberanía y de la responsabilidad del hombre. No podemos y no vamos a querer indagar en un tema que no vamos a poder entender. Deuteronomio 29 dice, a ti te corresponde lo que te es revelado, lo que no le busques más. Eso es mío. Lo que sí dice aquí, que muchos se van a enfriar, que muchos se van a apartar. Todo esto lo pasó también Priscila y Aquila, Febe, Pablo, Lucas. El pobre de Juan, hermanos, es el que más batalló porque fueron más años los que vivió aquí. Lo vivió. Pero aquí dice algo glorioso. El 13, ¿qué dice? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, no por las obras de este hombre, sino aquel que se quedó en el camino. A pesar de todas estas cosas, ese es el salvo. Ese es el salvo. El consistente, el comprometido. Ahí se nota quién es, hermanos. Y no es malo que la palabra te confronte y digas, no, pues estoy lejos. Porque yo me puedo alejar del Señor por cualquier vanidad mía o por cualquier cosa mía, mis cosas, mi tiempo. Ahora, ¿qué será con todas estas cosas? No es malo, nos pone a pensar, ¿qué tan comprometido estoy? Mira qué dice el 29, para que nadie los engañe, hermanos, y no esperen estar mejor cada día en esta tierra. Al contrario, espera estar peor cada día en esta tierra. Pero aún que estés en situaciones vulnerables y difíciles, si estás en Cristo vas a tener paz interior. Si estás sin Cristo, pues es como les decía el viernes, es como un sol sin luz. Es como un perfume sin olor. Pero si estamos con Cristo en el sufrimiento, hermanos, estamos más que bendecidos. En cualquier situación, pues ahí está el ejemplo en la Escritura. Hermanos en cárcel, a punto de morir. Pablo, a punto de ser decapitado, tenía gozo. Y decía, yo hice lo que el Señor me dijo, perseveré hasta el fin. Inmediatamente después de esta tribulación de aquellos días, se oscurecerá, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todo esto, hermanos, tiene que acontecer. ¿Y en dónde yo voy a estar cuando estas cosas acontezcan? ¿Cómo voy a estar yo? ¿Parado? ¿Cómo está hoy mi cristianismo? Lo que te pregunto, ¿cómo me ve Pablo a mí? ¿Cómo escribiría Pablo de mí? No lo que yo digo de mí, porque somos muy buenos para adularnos y halagarnos. ¿Qué dice Pablo de mí? ¿Cómo escribiría Pablo de ti? ¿En dónde vas a estar en 14 años? Hoy quisiera enfocarme al tema principal. Yo lo que puedo ver en esta escritura, hablando desde Febe hasta Priscila y Aquila, y lo que falta el resto de los hombres, es el compromiso. Estos hombres recomendados por el Señor no son recomendaciones imaginarias. Somos hijos del Rey y decláralo. No. Estos son recomendaciones de Él, no mías. Estos son menciones honoríficas de parte de Dios, no nuestras, ni de mi familia. Es un compromiso, es un juramento, hermanos. Compromiso quiere decir obligación contraída, palabra dada, promesa, empeño, convenio, juramento. Eso es compromiso. Así estaban ellos. A lo mejor no veían la definición de la palabra compromiso, pero ellos en su espíritu estaban ya
con el Señor. Juraron a Él perseverar hasta el fin. Me gustaría que fuéramos a una palabra que refleja en el hoy precisamente lo que te quiero decir. Lo que tenían Aquila, Priscila, lo que tenía Febe, no se diga obviamente Pablo, en Génesis 24:9. Ya estamos ahí. Dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo. Es una antigua costumbre del cercano oriente, por la que un toque íntimo constituía un juramento. Ponía la mano debajo de su muslo y era algo muy íntimo, y era el siervo diciendo: yo muero por ti, hago lo que tú quieras. Lo mismo pasó en Génesis 47:29. El siervo es enviado. Y lo mismo vuelve a hacer, 47:29. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego, ¿qué dice? Que pongas tu mano debajo de mi muslo, jura tu fidelidad. Esta palabra, hermanos, ¿para quién fue? Para un siervo. Nosotros que somos del Señor, siervos inútiles somos, que no hacemos más lo que ¿qué? Lo que Dios ordena. Pero ¿cuántas veces declaramos esta palabra y cuántas veces en realidad hacemos lo que Dios ordena? Este juramento que ellos hacían colocando ahí era un toque íntimo. Oye, el muslo es una parte cercana ya acá a la pompa, y ahí lo ponían ellos. Y era, yo pienso que algo muy directo, viendo a la cara: Señor, te juro mi compromiso. El hombre que hace una labor necesita estar comprometido completamente con ella. El hombre que profesa ser cristiano necesita estar completamente comprometido con el Señor. Comprometido con todo, hermanos. El pastor Héctor Bustamante, que fue ordenado recientemente de la iglesia del centro, con el pastor Joseph, él predicó algo que nos llamó la atención a los que escuchamos ese sermón. Y decía: glorifica a Dios en todo lo que hagas. Cuidas niños, glorifica a Dios ahí. Haces el aseo en tu casa, glorifica a Dios ahí. Eres albañil, glorifica al Señor. Pero no únicamente diciendo yo te glorifico, sino manifestándolo. Que la gente vea y te pregunte: oye, ¿por qué lo haces tan bien? Porque estoy glorificando a mi Señor. El cristiano debe de vivir para glorificar al Señor. No hay algo más importante que eso. El Señor sabe, hermanos, que nos cuesta mucho trabajo. El Señor lo sabe, pero lo que falta, como les decía el viernes, es tener comunión con Él, platicarle mis necesidades para poder glorificarlo, no únicamente mis pecados. Yo les decía el viernes, sino decirle al Señor: Padre, no te glorifico porque no tengo fe. Padre, no te glorifico porque no tengo tiempo. Señor, no te glorifico porque se me olvida, me da flojera. Señor, no te glorifico porque te soy infiel con mis cosas. Yo les preguntaba el viernes: ¿cuánto tiempo dedicas a lo tuyo? ¿Y cuánto tiempo dedicas a Dios? El cristiano tiene un servicio hacia con Dios. El cristiano tiene que hacer un juramento para con el Señor, hermanos. Y eso no es intercambiable, eso no es negociable, aunque nosotros lo queramos hacer. Priscila y Aquila nos dan el ejemplo, hermanos. El hombre no está comprometido con su obra. El hombre no está comprometido únicamente con su propia vida y su familia. Primeramente, el hombre está comprometido en servir a Dios. Así que lo que necesito es compromiso. Eso es, un compromiso. No podemos estar únicamente en este mundo tras el dinero. No podemos estar únicamente en este mundo tras mi descanso.
mi tiempo, mis necesidades, mis deleites. Hermanos, desgraciadamente fuimos llamados para ser siervos, hacer lo que tú ordenas. Para eso fuimos llamados. Hay cosas en la vida con las que estamos tan comprometidos que hasta pagaríamos porque nos dejaran hacerlas. Y hay cosas que no hay con qué pagar lo que hacemos. Por ejemplo, el estar en familia, conviviendo en familia, los momentos que tenemos en familia, eso no se puede pagar con nada. ¿Cuánto vale a lo mejor el carácter que Cristo nos da? ¿O cuánto vale el tiempo o una sonrisa de tu hijo? Eso no tiene precio. Tu vida, hermano, tu vida, mi hermana, no tiene precio. ¿Han visto el ejercicio de las tarjetitas de Living Waters? ¿Ya lo leyeron? ¿Tú venderías un ojo por $1,000,000? ¿Venderías tus 2 ojos por $20 millones? Nadie en su santo juicio lo haría. Pero ¿por qué no hay preocupación por el alma? Si a fin de cuentas los ojos son temporales, el alma es eterna. ¿Por qué no hay preocupación? ¿Por qué seguimos deleitándonos en la voz del diablo diciéndome, tú estás bien hasta donde estás? ¿Quién es tu amo? ¿De quién eres siervo? ¿De aquel Dios que nos pide entregarnos por completo, que dice, el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí? ¿O de quién, hermanos? Nuestra alma no tiene costo. Así que el compromiso con Dios yo no lo mido por un sueldo. Yo creo que trabajar de más es gastar la vida. Y que me paguen un sueldo por gastar la vida es ponerle precio a mi vida. ¿O no? Si yo trabajo tanto que no tengo tiempo para Dios, yo estoy trabajando para mi vida. Entonces, sin darme cuenta, yo le estoy poniendo precio a mi vida. A mí me llegó una oferta antes de estar en el ministerio por completo. Y me dijeron, yo te pago un dineral, hermanos. Para mí era un dineral. Hablábamos de comisiones globales. Y me hablaban de una muy buena suma de dinero. Y me hablaron justamente cuando el ministerio tenía más trabajo aquí. Y me dijeron, mi esposa es testigo, te doy tanto dinero. ¿Qué? Dije, en mi vida había escuchado esa suma que fuera para mí. Y te doy una dirección comercial y tendrás 100 vendedores a tu cargo y ganarás comisión global por ello. Pero tienes que estar de lunes a lunes. Yo no le pongo precio a mi vida, hermanos. Mi vida es del Señor. Él me compró con su sangre. Pero muchos de entre nosotros aún le ponemos precio a nuestra vida. Yo no digo, como siempre te lo repito, pero puede haber ahí un desentendido, que dejes de trabajar, hermano. Yo lo que te digo, que aún en el trabajo seas un cristiano fiel que glorifique al Señor todo el tiempo. Que no intercambies tus cosas por las cosas de Dios. A eso me refiero. Porque si eres un siervo que tiene un amo que se llama Dios, hacemos lo que Él nos ordena, hermanos. Por eso llevo de la mano a Josué 1, 8, 9. Por eso nos retrasamos a leer Proverbios 1 del 3 al 8. Porque habla precisamente de eso, hermanos. Nos imaginamos que sí somos. Nos imaginamos que agradamos. Pero yo no me arriesgaría a seguir al paso B cuando veo que aún no has caminado al paso A. Yo no me atrevo a tomar el riesgo. ¿Ya leyeron Plan Maravilloso algunos? Judith me recordaba esa parte en donde están ahí un montón de almas reclamándole al pastor diciéndole, tú nos enseñaste, tú nos dijiste que estaba bien lo que hacíamos. ¡Qué terror! Y eso va a pasar con los hombres, hermanos. Nuestra familia puede decirnos ese día, tú nos enseñaste así, tú nos llevaste así detrás de Dios, tú nos enseñaste a ser tibios, tú nos enseñaste a no ser comprometidos. ¡Qué terror, hermanos! Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué horrendo? ¿Qué quiere decir horrendo? Espantoso. Lo más horrible que puedas imaginarte.
Así que no puedo medir mi compromiso con el Señor, sea para bien o para mal tuyo. Estás en la misma condición de Aquila y Priscila. Ellos tenían que comer, ellos tenían que pagar algunas cosas, ellos tenían deseos de hacer algunas cosas aquí en el mundo, sí, pero el Señor les llamó a ser suyos, como nos llama a ti y a mí, hermano. Yo no estoy hablando de que tú seas también, tengas un ministerio activo, misionero, evangelista, predicador. No, yo a lo mejor no es tu llamado. Porque cuando el Señor te llama, te abre puertas y te pone en un lugar en donde no hay otra opción. Pero en donde quiera que estés, hagas lo que hagas, la prioridad tiene que ser tu Señor. Porque todos estamos llamados a ser siervos, a colaborar de una o de otra manera, conforme a mi situación, a mi posibilidad, conforme a lo que el Señor me dio como don o talento. No podemos confiar en lo que tenemos, hermanos. No podemos confiar en lo que estamos obteniendo en el mundo fuera de Cristo. No puedo poner mi confianza ahí. Mira lo que dice el Salmo 49, 6 y 8. Los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate. Fíjate que dice el Salmo. Dice, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. O sea, mi vida diaria, mi trabajo, mis cosas, mis asuntos, mis tiempos, todo eso que normalmente el hombre, aún el cristiano, trabaja y vive para obtenerlo, no va a cambiar tu historia, ni te va a hacer más salvo, hermano, ni tú vas a poder salvar a tu familia por ello. Pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logra jamás. ¿De qué serviría al hombre ganar todo el mundo, tener todo lo que queramos nosotros? No únicamente te hablo en cantidad o en sobra, lo que tú quieras, al nivel económico que tengas. ¿De qué te sirve ganar todo lo que hay en el mundo si pierdes tu alma? ¿O qué te dará el hombre a cambio de su alma? Mateo 16, 26. El verdadero compromiso, como el compromiso de Aquila y Priscila, no se mide por palabras, ni podemos entrar y leer y decir, ay, Aquila y Priscila, qué bonitos, mira qué entregados. Hermanos, el Señor habla a través de Pablo lo que sucedió en ese entonces con esas personas, pero después nos habla a nosotros lo que sucede en mi vida, lo que yo estoy haciendo o no hago. De eso se trata la predicación expositiva, de que entendamos que Dios habla hoy. De eso se trata, hermanos, que no nada más es para ellos, en su tiempo, las cosas ya cambiaron, pues así les tocó. No, hermanos, nos habla a nosotros, el cumplimiento del deber está muy bien. Tenemos que tener un compromiso afuera y dar la cara en el trabajo, ser los mejores, los más puntuales, los que más trabajan, los que se desempeñan de la mejor manera, para que te pregunte tu director o tu gerente o tu patrón o tus compañeros, ¿y por qué haces todo tan bien? Porque soy cristiano, mi amado. Porque tengo un Señor que me pide excelencia. No para que yo me jacte en mí, sino para que Él sea glorificado. Porque el que nos llama a perfección. Y nos esforzamos y vamos creciendo poco a poco sin perder nuestro primer amor. Porque cuando caemos en confort nos quedamos igual día con día, tratar de mejorar, hermanos, para gloria de Dios. Cumplir con el deber es muy bueno. Pero Dios no quiere lo bueno, Dios quiere la excelencia, hermanos. Quiere todo, pues no nos compró en partes, nos compró completamente. Vamos a leer Lucas 17, 7 al 10. Y aquí nos habla tanto el Señor, hermanos. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el siervo del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien,
prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso este amo o este señor da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, hermanos, cuando hayáis hecho todo lo que nos ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debemos de hacer hicimos. Aquí entra el tema de la fidelidad, cuando vemos que de pronto nos portamos bien o hacemos cosas y Dios responde y decimos: Dios es fiel. ¿Qué? O sea, me está premiando por algo que hice. No, hermanos, Él no me tiene que agradecer nada. Él no me tiene que agradecer nada. Yo no puedo decirle al Señor o pedirle cosas o sentarme a la mesa cuando aún ni siervo soy. ¿O qué acaso, teniendo un siervo que apacienta el ganado, al volver del campo, luego le dice: vente el Señor, siéntate, pásate, ven aquí conmigo? No, primero es Él. Y únicamente lo que hacemos es por el deber, por el compromiso, no por obtener algo a cambio. Aunque el Señor en su misericordia obviamente no lo va a dar. Él dice que el obrero es digno de su salario. No únicamente habla de mí, habla de ti también como siervo. El siervo es un obrero. A Dios no le sirve la gente cumplidora de su deber, hermanos. A Él no le gustan los horarios, no le gusta la gente que anda pendiente de su reloj. A Él no le gusta, hermanos. Él tiene una doctrina muy distinta a la nuestra. A nuestro Señor le gusta lo que está más allá. Al Señor le gusta lo que está apretado, hermanos. Saciar, lo rebosante. A Él no le sirve una persona muy correcta. A Él no le sirve eso, hermanos. A Él le gusta la gente que va tras Él, buscando la perfección de Él. La gente que va tras un compromiso. Esos son los que el Señor busca. Adoradores en espíritu y en verdad. Febe, Priscila, Aquila, así eran. Si el Señor los recomienda aquí es por algo, no es por nomás. El cumplimiento del deber es poca cosa para Dios. No es suficiente para Él, hermanos. Yo cumplí con mi deber. Él lo que quiere es gente comprometida con Él. Porque cuando alguien quiere cumplir su deber, esa persona exige algo a cambio. Pero una persona comprometida no le importa que no haya paga de por medio. Hablando de las cosas que el cristiano va a padecer, si nosotros queremos cumplir con el deber, hablamos como de legalismo. Pero cuando nos comprometemos sin nada a cambio, sin que las circunstancias y las adversidades me muevan, yo tengo un compromiso con Él, no con lo que acontece, no con lo que me rodea, no con un sueldo, no con bendiciones. Suficiente bendición tenemos ya con nuestro Jesucristo y Él crucificado. Mi compromiso es con Él, y si estoy comprometido con Él, lo demás no me importa. Lo mismo sucedió con estos hombres y mujeres recomendados. Porque cuando estamos nosotros comprometidos, hermanos, hay una satisfacción, hay un descanso, hay gozo en ser siervos de Jesucristo. Un gozo profundo. ¿Y qué beneficio obtengo, Señor, siendo tu siervo? Vayan a Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El privilegio, hermanos, viene aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, ¿qué más quieres? Para el siervo hay este descanso, hermanos. Es una satisfacción saber que Jesús mismo lo está diciendo para los siervos, para los comprometidos.
El descanso viene con el yugo puesto. Quien no se ha puesto el yugo de Jesús aún vive desinteresado, vive confiado en su situación, vive también sin descanso, vive preocupado, pendiente de lo que puede hacer, dependiente de lo que acontece en el mundo, porque aún no ha entendido el compromiso que el Señor requiere de su iglesia. El que no se ha puesto el yugo de Jesús únicamente le importa lo que él o ella pueden lograr solos. El que no se ha puesto el yugo todavía únicamente le importan sus logros, sus objetivos, sus tiempos, sus necesidades, su propia mente, su idea. Pero el que se colocó el yugo se convierte en un esclavo y camina como esos animales que traen un yugo alrededor del centro que es Jesús. Ya no tiene opción de salir, ya no puede ir para otro lugar, únicamente hace lo que su amo ordena. Entonces tú puedes reconocer, yo tengo el yugo ya, o sigo siendo libre en mi libertad, no en la libertad que está en Cristo. El que se pone el yugo aprende a descansar y a gozarse aún en medio de la tormenta y jamás se aparta del camino. Porque como es de Jesús, Jesús comienza la obra y la perfecciona. Nada lo arrebata de su mano. El centro, la estaca en donde el animal va caminando es Cristo y Cristo no permite que se suelte. Pero los que no tienen el yugo puesto, hermanos, es muy fácil que se vayan de paseo, que se pierdan, que no se comprometan, que no tengan necesidad por el cuerpo. Es fácil. Esto no es por tu maldad, esto no es porque seas egoísta únicamente o porque seas desinteresado, es porque no te has puesto el yugo de esclavo, de siervo, como se lo pusieron estos hermosos hermanos que deseo ardientemente conocer algún día. Esa persona que únicamente está confiada en sí mismo o en su propia doctrina o aún en su propia teología, que no funciona como la Biblia dice que tiene que funcionar, conforme al don que tiene y la actividad que desarrolla en su lugar de trabajo. Confiado únicamente en lo que él o ella puede lograr y de la medida que puede dar él solo. Solo va a hallar frustración al final del camino, porque a fin de cuentas solo no va a poder. La profesión, hermanos, o la inteligencia no nos hace mejores cristianos. La profesión o la inteligencia o la educación o el conocimiento no nos hace mejores cristianos, hermanos, sino al contrario, en la mayoría de las ocasiones, porque confiamos en nosotros mismos. Y el Señor nos vuelve a decir en Mateo 10, 38 y 39, el que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mi nombre la hallará. ¿A poco no parece, hermano, de estos textos que se mencionan tanto? ¿Qué pasa? ¿No tiene poder la palabra? ¿No tienes autoridad, Jesús? ¿O yo soy el que no quiere creerla y abrazarla y hacerla mía? ¿Quién tiene el problema? ¿El Señor o yo? Mateo 16, 24 y 25, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí la hallará. ¿Tú crees que Aquila y Priscila entregaron su vida al Señor? ¿Tú crees que perdieron ellos para ganar a Cristo? ¿Tú crees que corras riesgo en tu vida, tú y tu familia, en que entregues tu vida a Jesús y desees más y más de Él y que pretendas ser un siervo para su gloria? ¿Tú crees que pierdas, hermano? ¿O tú crees que haya algo que pensar? ¿Cómo qué medir?
No, ¿qué tengo que dejar? Y lo que tengo, si el Señor es inalcanzable, es sumamente grande, aún todos los tesoros del mundo no llegan ni a los pies del Señor. ¿Tendremos algo que arriesgar acaso? ¿Tendremos algo que perder? No, hermanos, absolutamente nada. Entreguemos nuestra vida al Señor Jesús, así como lo hizo Priscila, como lo hizo Aquila. Entreguemos al Señor todo, hermanos. Pongámonos en Él. Tomemos su yugo. Siervo significa pertenencia, no cumplimiento de deber. Siervo es pertenecer, no tener que cumplir. Febe, Priscila y Aquila eran recomendados por el Señor. Dios los honra. Dios los honra porque ellos estaban comprometidos con Él. Fíjense otra vez en este texto que les voy a leer, hablando del siervo de Abraham. Ahorita vamos ahí. El siervo de Abraham era un hombre comprometido. Acabó de hacer su juramento poniendo su mano debajo del muslo de Abraham. Salió en búsqueda de esposa para el hijo de su amo. Luego de un largo viaje, no fue a comer, a descansar. Había un compromiso que él tenía que cumplir. No descansó, sino tenía que cumplir. Mateo 4:4 nos recuerda: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿O por qué no le importa esto? ¿Por qué no le importa saciarse? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Falta algo? ¿Tengo que esperar? ¿Me espero a que las puertas se abran? ¿A que los cielos se abran? Yo veo pastores que ponen ahí anuncios: oremos para que los cielos se abran y podamos predicar en la cárcel y en los hospitales. Alza los ojos, ¿que no ves que ya está abierta la puerta? Pero no puedo, me intento, Señor, y me quiero abandonar y no puedo, caigo y no puedo ser un siervo, no me puedo comprometer porque no quieres. ¿Que no ves que ya todo lo puedes hacer en mí? Hay una obligación que cumplir primero, hermanos. El siervo de Abraham, hermano de Rebeca, era Labán, y él iba a buscar una mujer para él. Entonces el hombre vino a la casa de Labán y desató los camellos, les dio paja y forraje, y a él le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que con él venían. Luego le pusieron delante qué comer, pero él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Era primero el compromiso, hermanos. Es prioritario el cumplimiento de lo que se nos pide hacer. Cumplir con la misión es prioridad, obviamente, tengo que hacerlo. Pero Dios quiere que estemos comprometidos sin esperar retribución alguna, hermanos. Dios no es injusto, Él quiere de nosotros compromiso, porque es lo mejor para nosotros. Ahora, aquí viene una clave grande. ¿Al siervo le gusta hacer lo que su amo le ordena? Probablemente no, hermanos. Pero ¿qué tiene que hacer él? Solo lo que su amo ordena. Esto está tremendo, escuchen. Para algunos hoy en día es como si la Biblia dijese: busca primero satisfacer todas tus necesidades, todos tus deseos, todos tus sueños, todos tus anhelos, todos tus caprichos, todos tus gustos, tu tiempo, tus hobbies, y después, si te queda algún tiempito, ve y busca el reino de Dios. ¿Cierto o no? Para muchos la Biblia dice esto: busca primero satisfacerte, tu tiempo. Oye, tú necesitas comer, necesitas descansar. ¿Han escuchado muy clásico de algunos obreros que llegas a buscar o algunas tiendas y
Oye, ¿me puedes atender? No, es la hora de la comida ahorita. Respetan tanto su tiempo, pero dejan de hacer lo primordial. Por otro lado, yo he visto otros lugares en donde dicen, no, ¿cuál comida? Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. A mí me dijeron que terminara, yo tengo que terminar. Tengo que esforzarme hasta el fin. Yo tengo un compromiso no conmigo, sino con mi amo, con mi Señor. A veces parece que la Biblia dice eso, hermanos. Cumplir nuestros gustos y después, en el tiempito que me queda, busca el reino de Dios. Sé honesto con el Señor hoy. Y dime cuánto tiempo le dedicas al Señor, o dónde le pones ya demasiado, dónde dices ya es mucho, no puedo tanto. ¿Qué no el Señor dice ora en todo tiempo? ¿Qué no el Señor dice abandónate y sígueme? ¿Qué no el Señor dice no dejes de congregarte? ¿Qué no el Señor dice que estés en Él, que lo ames sobre todo? Bueno fuera que en realidad dijéramos es demasiado ya del Señor. Fíjate lo que dice la palabra en una grande porción que voy a leer, en Mateo 6, 25 al 34. Pero voy a leer un poco más. Dice, no os angustiéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más para vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas esas causas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, eso dice el Señor. Pero ¿qué tanto le creemos al Señor? Por muchas cosas el Señor nos ha estado humillando y permitiendo a mi familia y a mí confiar en Él. Nos está obligando, hermanos, porque sabe que nuestra debilidad nos cuesta mucho trabajo hacer eso. Pero de una u otra manera lo está haciendo. Y me gozo porque sé que es su plan. Y como les decía el viernes, aún las aflicciones son parte del propósito de Dios para nosotros. Así que no te angusties por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación, no su propia bendición. Basta a cada día su propio mal. ¿Será, hermano, no sé, que podremos comprometernos con los principios bíblicos, con los principios de la palabra de Dios? Yo creo que lo que primero nos frena es el temor. Y el temor manifiesta que no tenemos fe. O si no es el temor, es mis propias cosas, mis propios tiempos. Pero te vuelvo a preguntar, ¿qué pierdes, hermano y hermana, en entregarte al Señor, en obediencia, en compromiso? ¿Recordamos Romanos 1:2? Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, su verdadero culto. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así compruebes cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿No crees que el problema es que no asimilamos que quien está hablando es Dios? ¿No crees que a lo mejor falta que le pidamos a Dios temor?
para que podamos tener una sabiduría viva que entienda y que temblemos y digamos: Señor, ¿me estás diciendo que soy un tibio? ¿Me estás diciendo que no soy un siervo? ¿Me estás diciendo que yo soy amo de mí mismo? ¿Que no estoy caminando alrededor de ti, Señor? ¿Que no tengo tu yugo puesto? Señor, haznos temblar. Porque pudiéramos pasar sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón, hermanos. Y mientras no entendamos que Dios habla hoy, las cosas van a cambiar. La voluntad de mi amo para mí es buena, agradable y perfecta. Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que ¿por qué dudarlo? Vamos a entregarnos a Él. La iglesia debe entregarse a Él. ¿Por qué afanarme por el vestido, por la comida? Te digo algo que suena muy fuerte. Eso es preocupación del Señor, hermano. Eso no es mi preocupación. No debe de ser mi preocupación. Eso es del Señor, porque Él es el que paga. Y lo mejor, que nunca se le va a terminar la provisión para pagarle al obrero. Nunca. Hay un Padre Celestial que sabe que tenemos todas esas necesidades. ¿Sabes cuál es tu preocupación como cristiano y la mía? Hacer la voluntad del Padre. Esa es nuestra única preocupación. Es como decirle al Señor: confío en ti. Confío en ti. Ve y compra sin dinero, dice. ¿Quién lo ha hecho ya? Yo lo he hecho. Y de una o de otra manera el Señor provee, hermanos. Es sorprendente, claro que no lo voy a probar. Pero hay situaciones en donde no tengo opción y tengo que hacerlo. ¿Y qué crees que hace el Señor? Se pone frente de ti y Él se encarga del asunto. Es su asunto, es su negocio, es su obra, no es la mía, hermano. Cuando tú eres cristiano en verdad, cuando eres un discípulo, tienes un Señor y ese Señor da la cara, ese Señor se enfrenta, ese Señor está en el horno de fuego junto con ellos. Ese Señor estuvo con Priscila y con Aquila cuando quisieron dar la vida por Pablo y obviamente estaba con Pablo también. El Señor nunca nos va a dejar solos, es una promesa viva y eficaz de Él. Estaré con ustedes un mes, estaré con ustedes un año. Estaré con ustedes únicamente en las buenas. No, dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo más probable, hermanos, cuando eso no sucede es que no estamos con Él. Estamos fuera del redil, o el Señor está tocándole a la iglesia afuera todavía, a ver si hay algún entendido que le abra, hermano. Puede ser también. Y probablemente toda la vida perfecta que tengo, o la armonía, no es por Él, sino es el simple azar en el que el mundo vive. Puede ser. ¿Sabes que hay familias que tienen vidas aparentemente muy bonitas, con hijos muy bonitos, con mucha armonía en su cara y una prosperidad, que no son cristianos? No puedo medir mi vida cristiana con lo que tengo, lo hemos dicho. Mi vida cristiana se mide por el yugo que traigo puesto. ¿Es mío el yugo o es del Señor? Si es del Señor, soy del Señor y no puedo caminar a algún otro lugar. Levanta tu mano, ¿quién conoce cómo es un yugo en los animales? ¿Qué tiene? Tiene algo aquí, ¿verdad? ¿Y dónde está agarrado el yugo? En un lugar, en un eje, ¿verdad? Está dando vueltas. ¿El animal se puede ir para allá? ¿Se puede ir para acá? ¿Se puede ir allá? No. Gira alrededor de su propio eje. Nuestro eje es Jesús. Ahí tengo que estar, ahí tengo que andar, en cualquier lugar, en cualquier perspectiva, pero siempre haciendo la voluntad de Él. Si el amo llega y mueve al animal para el otro lado, el animal camina para el otro lado. Si le afloja la cuerda tantito, el animal está, pero ahí mismo también. Si la corta, también el animal sigue ahí. Pero el animal se alimenta solo. Lo alimenta su Señor. Lo cuida su Señor. Lo baña su Señor. Es impresionante. Vamos a Mateo 20, por favor, 16, para recordar esto. No podría salirme de estos 3 versículos en Romanos sin entender bien a qué se refiere que el Señor recomiende a alguien. ¿Qué quiere decir el ministerio de Priscila y de Aquila, hermanos?
¿Qué quiere decir el ministerio de Febe? Compromiso. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora undécima, los últimos, y recibieron cada uno su denario. Al llegar también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno su denario. Y al recibirlo murmuraban con el padre de familia diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros. ¿Qué hemos de soportar la carga y el calor todo el día? Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia por que yo soy bueno? Así los primeros serán los últimos y los últimos primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hermanos, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros tenemos un Señor. Nosotros no vemos la paga, no vemos la condición del otro, no veo lo que el Señor ha ofrecido a uno o a otro. El Señor ofrece lo mismo: cuidado, amor, cariño, vida eterna, hermanos, sustento a los siervos. No importa el tiempo que lleves de cristianos, aquí no hay llevo más tiempo, soy más cristiano. No depende del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En Cristo todos somos iguales, tenemos la misma oportunidad de ser siervos, porque es del Señor la obra. La mención honorífica que Pablo hace para con Priscila no quiere decir que Priscila era más que los demás. Probablemente era más entregada a su Señor, más comprometida con Él, pero no era más. ¿Será posible, hermanos, que al comprometernos nos metamos en problemas? Es muy posible. O en situaciones difíciles, es muy posible. Hay un cantante que se llama Steve Green, que canta la de Solo en Jesús, que cantamos aquí. Y dice: yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Lo que nos debe interesar es el compromiso con Dios. ¿Cómo está el compromiso contigo, con el Señor? ¿Tu compromiso es un compromiso total o parcial? ¿Es un compromiso que está al 100% encargado de donde quiera que yo ande a hacer la voluntad del Padre? ¿O aún sigo viendo almas ahí caminantes sin que me importe absolutamente nada? Aún veo cómo poder colaborar al ministerio para la extensión del reino y aún no lo hago tampoco. ¿Estoy comprometido con el Señor o estás comprometido con todas tus habilidades, con todas tus fuerzas, con tu tiempo, con tu dinero, con tu vida misma, con lo que tú eres? ¿Con todo lo que tienes estás comprometido, mi hermano? ¿Estás comprometido con la obra de Dios? ¿O estás más comprometido contigo mismo y con las personas? Respóndeme algo tú. Todos tenemos responsabilidades,
pero ¿crees que ese sea un pretexto para con el Señor y decirle, es que estaba ocupado para ti, Señor? Todos podemos estar cansados o enfermos, o todos podemos tener muchas ocupaciones, o exceso de trabajo para tener una mejor vida, o para que no me haga falta nada. ¿Es una excusa para con nuestro Señor? No, hermanos, no tenemos excusa. Soy mi propio amo, dirijo mi vida como yo pienso que debo dirigirla. Si es así, quítate el yugo y ponte el yugo que Cristo te da, que su carga es ligera y todos pueden con ella. Todos, hermanos. Lo que nos debe interesar es hacer el compromiso con Dios, un compromiso total. Y así podemos hacer lo que Él quiera, como Febe, como Priscila y como Aquila, que aún Pablo les recomienda y les habla de una situación de muerte. ¿Cómo estaríamos nosotros aquí para morir por alguno otro de nosotros? Hay un pastor que acabo de conocer hace poco y le dijo a su iglesia, ya basta de jugar a los cristianos. Y creo que tiene razón, ¿no, hermano? Ahora, qué mejor saber que no es de mí, sino es Él el que lo hará. Pero así como soy, así de incapacitado, así como en la situación en la que me encuentro, no, pues ni un peso me van a dar. El Señor sí lo dio, y no un peso, sino cargó el peso completamente en Cristo su Hijo, para que todo lo que tú te propongas hacer en Él, lo puedas hacer. Porque no fuimos comprados en un denario, hermanos, fuimos comprados por la sangre de Jesús. Tenemos un dueño, lo dije el domingo pasado. Ninguna persona que compra algo va a permitir que cualquiera use lo que compró, o que la cosa que compró, aún fuera un robot, haga lo que quiera. Nosotros fuimos comprados para pertenecerle a alguien. Tú fuiste comprado, aún en la situación que estás, aún en lo poco que lleves de cristiano, lo poco comprometido, lo joven que seas, lo niño que seas. Fuiste comprado a precio de sangre. Y es algo que no tiene devolución. No vas a ser devuelto. Ni nadie puede comprar. Porque lo leíamos en el Salmo. No hay alguien que alcance el precio. Entonces, saca a deducción con una lógica muy terrenal. Si alguien te compró, ¿a quién le perteneces? Y no únicamente tiene el título de papá, sino tiene el título de señor, de amo. Y un siervo, ¿qué tiene que hacer? Lo que su amo ordena. Priscila y Aquila, hermanos, para poder cerrar esto, que tuvimos que profundizar para no confundirnos y decir, yo quiero ser como Priscila, yo quiero ser como Aquila, pero seguir viviendo igual, no. Entender lo que Priscila y Aquila entendieron. Ya no soy más dueño de mi vida, sino tengo un dueño, que se haga la voluntad de mi Padre. Por eso son agradables a Cristo, no únicamente el montón que lo sigue o el que lleva el nombre, como su madre y sus hermanos llevaban el nombre directo de Jesús, llevaban la sangre, pero que cuando llegaron a buscarlo, Jesús ya estaba en media predicación y fueron a decirle, ahí viene tu familia. Y dijo, ¿qué? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No es el nombre, no es la supuesta cercanía o el tiempo que lleves en el ministerio o en las cosas que haces. María dio a luz y el Señor por un momento dio prioridad a los que ahí estaban y no a su madre. El Señor cuida de sus siervos, hermanos. Dios quiera que hoy podamos hacer todos un compromiso así con Dios. Dios quiera que todos aquí, sin excepción, en nombre de Jesucristo te lo digo, que puedas basarte en la vida de Priscila y Aquila y decirle a tu esposa, hermano, o tú a tu esposo, mi amor, vámonos a comprometer con el Señor al máximo. Vamos a levantarnos
Y vamos a comprometernos, vamos a armarnos con toda la armadura y vamos a salir a aprovechar el tiempo. Porque el tiempo que tú y yo tenemos no es un tiempo personal como para tus cosas y tus deleites. Yo sé que así lo hacemos, pero el siervo no vive para sí mismo, hermanos. El siervo vive para el Señor. El siervo hace un juramento y pone su mano abajo del muslo. Intimida con Dios. Y Dios le dice, tú eres mi siervo, tú eres mi Señor. Esto no es una palabra que exhorte y regañe. Es una palabra amorosa del Padre recordando el compromiso que Él tiene contigo y el que tú tienes que tener con Él. Qué glorioso saber que el Señor nos compró. Qué glorioso saber que tenemos a un Señor que no únicamente pagó con monedas, con algo temporal, sino pagó con su propia sangre, hermanos. Qué glorioso poder ver también la condición en la que yo me encuentro, para poder retomar el camino, colocarme el yugo y empezar a caminar en pos del Señor. Dios quiera, en su misericordia, que tú y yo podamos ponernos ese yugo y podamos comprometernos con el Señor como estos hombres recomendados por Él. Y que podamos recordar afuera quiénes somos, quién nos compró. Lo que Dios es capaz de hacer a través nuestro, en las personas, en los lugares en donde estamos, y ya no estar más angustiados, ni más derrotados, porque somos más que vencedores, y vivir como tal, como hijos del Rey, con un siervo que se encarga de mí, que es omnipresente, que no se ausenta jamás de estar al lado mío, y que todo el tiempo tiene el control de mí. ¡Qué bendición! Qué presuncioso se escucha decir que somos los únicos hijos de Dios, los que profesan la fe cristiana y que los siguen como discípulos y que su sangre fue derramada por nosotros. Sí, hermanos, qué presuncioso, pero no es cosa nuestra, es cosa de Él. Él así lo quiso. Priscila y Aquila lo entendieron bien y pudieron gozar de la paz de Cristo. Y pudieron decir lo mismo que Pablo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y si acaso tengo que pasar por fuego, pasaré por fuego. Si acaso tengo que morir por este siervo, moriré por este siervo. Y no te preocupes, hermano, de lo que tengas que pasar o lo que tengas que dejar. A fin de cuentas, la Escritura dice que es Cristo mismo acortando los tiempos para que no claudiquemos. Él se va a encargar. Es más, Él ya se encargó. ¿Te queda más claro y con más paz? Así que esas tribulaciones, esos problemas, esos tropiezos, los que me rodean, que me frenan en mi caminar cristiano, que dejen de ser bardas, son topes, son baches. El Señor nos dijo que eso iba a pasar. No te alejes como Demas, sino acércate como Priscila y como Aquila a pesar de cualquier circunstancia. Porque de lo contrario vas a ver tropiezos o situaciones y vas a decir, no, pues Dios me abandonó. No, el camino es un camino rudo. Necesitamos más que un 4x4, hermanos. Necesitamos estar en Cristo para poder llegar. Los recomendados por el Señor. Dios honra a los que le honran. Yo quiero, y el Señor también, que tú seas uno de esos. Y lo podemos hacer en Cristo, que Él nos permite todo. Amén. Vamos a orar, hermanos.